¿Qué tal? Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva edición del Mentidero de las Medianías. Este espacio único, sonoro, especial, sí, donde queremos dar a conocer algunos de los detalles más curiosos, importantes, relevantes dentro de la historia de España, a fin de preparar esa materia que es la historia de España de cara a esa prueba de BAU. Un saludo muy especial de que te acompaña siempre en este ratito, Saúl Santana, tu profesor de Geografía e Historia, que hoy te trae pues un nuevo capítulo, una nueva curiosidad. Eso sí, hoy con un tinte un tanto más apagado por el asunto que vamos a tratar. Y es que en el capítulo de hoy vamos a hablar de cuáles fueron las consecuencias que trajo consigo la Guerra Civil Española. Una Guerra Civil Española a la que le precedía un audio como este. ¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios en toda España. La Guerra Civil fue un hecho español. Azaña mismo señaló que la discordia interna de la clase media y en general de la burguesía española, profundamente dividida por razones religiosas y sociales, fue el origen último del conflicto. Estaba en lo cierto, se levantó solo una parte del ejército. Los militares, dirigidos por los grandes generales Franco, Sanjurjo, Mola y Queipo de Llano, se sublevaron por varias razones, porque aducían que la República era un régimen sin legitimidad política, porque entendían que la concesión de autonomía a las regiones, de hecho, en julio de 1936 solo se había concedido la autonomía a Cataluña, era una amenaza a la unidad de España, porque pensaban que las huelgas y los desórdenes revelaban la falta de autoridad de la democracia, porque consideraban que la legislación republicana atacaba la esencia católica de España. Los militares sublevados creyeron que el golpe de Estado triunfaría de forma inmediata. Nada más lejos, se equivocaron. Desencadenaron una devastadora guerra civil que duró 3 años. De esta manera nos narra Juan Pablo Fusi en su libro Historia Mínima de España cuáles fueron de alguna manera las causas, los precedentes de ese conflicto que todos de alguna manera pues tenemos marcado y que hemos escuchado hablar de él, como fue la guerra civil, como saben, entre los años 1936 y 1939. Como toda guerra, con sus bandos, la infinidad de batallas que se produjeron, hoy toca hablar pues de los costes humanos y las consecuencias sociales que nos dejó este conflicto. Un conflicto pues cuya consecuencia más directa fue la guerra eh, que generó en lo social, ya no solo en el espectro bélico de la propia palabra, sino todo lo que trajo después. Ese régimen franquista durante casi 40 años, cuyo máximo exponente, como saben, fue el propio general Francisco Franco. A raíz del carácter totalitario de la figura del dictador, la guerra provocó pues otros muchos elementos que se consideran como consecuencias, pues a saber, consecuencias sociales, económicas, demográficas, culturales y entre otras muchas, como por ejemplo pudieran ser los daños morales que sufrió la población española. El primer efecto de la guerra tiene que ver, pues como ustedes podrán imaginar, con las víctimas mortales. Nunca se ha conocido a ciencia cierta cuáles son los datos exactos, pero se calcula, conforme a las estimaciones que se han hecho, que perecieron en el conflicto en torno al medio millón de personas, casi nada, 500.000 personas muertas en el campo de batalla. De entre ellos, muchos, la mayoría fueron civiles, víctimas pues de los bombardeos que asolaron a grandes ciudades o los asesinatos que se produjeron en la retaguardia también por ambos bandos. La violencia que alcanzó el conflicto provocó cotas de odio, pero que podemos calificar de insospechadas,
que llegó a afectar mente durante el conflicto, pero sobre todo también después a miembros de propias familias. Estamos hablando eh, de padres peleados con sus hijos, de nietos peleados con sus abuelos por pertenecer a dos bandos bien diferenciados, provocando una fractura social, una herida que todavía hoy, conforme a lo que podemos ver en nuestra sociedad, pareciera ser que aún está abierta. También es consecuencia de este conflicto, de la guerra civil española, el exilio. Es decir, no es una obviedad que muchas personas tuvieron que exiliarse. Fueron muchas, miles, las personas pertenecientes principalmente al bando republicano, los que pues de alguna manera tuvieron que correr con esta suerte. Eso sí, militares y políticos principalmente, que eran pues los principales opositores, los principales exponentes de esta oposición al régimen del bando de la milicia. Muchos de ellos estuvieron en régimen de internamiento dentro del país francés, del país vecino de Francia, en condiciones totalmente inhumanas. Otros, sin embargo, fueron enviados a campos de concentración nazis dentro de esa alianza que existía, pues principalmente, como decimos, con Alemania y también con Italia, una vez comenzó la Segunda Guerra Mundial. Por último, cabe destacar dentro de este aspecto que estamos destacando, la situación de los llamados niños de la guerra, que eran aquellos menores que pues fueron separados de su familia durante la propia guerra a diferentes países, muchos de ellos de Europa del Este, y que nunca volvieron a encontrarse con su familia. Todavía hoy en nuestros días podemos encontrar casos de investigaciones en los que, bueno, pues esos niños, o ya no tan niños, pues siguen buscando un poquito sus raíces familiares en España. Al cabo de la guerra, muchos de aquellos que defendieron ideas y principios del régimen franquista, cifrados en más de 1/4 de millón, más de 250.000 personas, acabaron como prisioneros en campos de concentración o en campos de trabajo forzado. Sí, todo ello por no defender las ideas o principios de un nuevo régimen instaurado por Franco después de su victoria en la Guerra Civil Española. Eso en cuanto a las consecuencias sociales y demográficas, pero también las hubo en el ámbito económico, que no por destacarlas ahora fueron menos importantes, aunque siempre, como saben, pues tenemos especial debilidad por todo aquello que tiene que ver con lo humano. Las consecuencias en el plano económico también fueron extremadamente graves. Sin embargo, y a pesar de lo grande de esta última afirmación, muchos centros de producción como Madrid, Bilbao, Barcelona, otras ciudades como Valencia o algunas del norte, perdón, del sur de la península ibérica quedaron intactos en su totalidad. Es decir, su fábrica, su maquinaria no se vio mermada en ningún momento por ningún ataque ni republicano ni nacional. No corrió la misma suerte el campo de las comunicaciones, ya que se vieron, pues, de alguna manera dañadas, estropeadas o salieron mal paradas de los conflictos, del bombardeo, pues redes de ferrocarril, vehículos, perdiendo España un altísimo número de trenes, algo que resultaba importante, pues podrán imaginar, para llevar, traer mercancía a los diferentes puntos del país. Podríamos hablar de una guerra de desgaste por este tipo de actuaciones, pero lo cierto es que muchas de estas infraestructuras pues cayeron en desgracia pues debido al propio desarrollo del conflicto. Una vez más, las consecuencias se cebaron directamente con la población al destruirse pues no solo esas infraestructuras que decíamos anteriormente, sino también las propias viviendas de esta población. Todo ello, sumado a la falta de recursos alimenticios, pues nos hace ver que existía una merma en esa red de transporte. Esta situación fue especialmente dramática en el bando republicano, que de alguna manera pues vieron reducidas sus esperanzas pues de vida, podríamos decirlo así, al verse cortado por lo sano, algo tan básico como es las necesidades alimentarias.
¿Y por qué decimos que el bando republicano fue el que más afectado se vio? Pues porque fue el que aglutinaba a la mayor parte de la población. Además, y una vez concluida la guerra, se les concedió acceso a recursos básicos, sí, pero mediante cartillas de razonamiento por parte del gobierno de Franco. Durante las décadas anteriores a la guerra, tenemos que decir que a todo lo anterior hay que sumarle eh, que España se había desarrollado en cierta medida, no despuntando como otros países de Europa, pero sí había conseguido que su economía fuera, pues para lo que había sido la propia años antes, pues que tuviera cierto músculo. Como consecuencia económica también tendríamos que destacar que España tiene que asumir una serie de pagos por las propias necesidades de la guerra, como por ejemplo fueron esas deudas que se contrajeron con Alemania e Italia. Vean ustedes que ya no solo con las consecuencias demográficas que citábamos antes, sino también en materia económica existía esa sinergia entre alemanes, italianos y españoles. Además, también por supuesto, de correr con los pagos de la deuda que se contrajo por el consumo de petróleo estadounidense.